Desde la antigüedad se pensó que la materia era indivisible, que llegaría a un punto en el que no se podría dividir más, el átomo. Pero en el siglo XX, Thomson descubre la existencia del electrón, una partícula de masa inferior al átomo y de carga negativa, con lo que quedó demostrado que el átomo ya no era indivisible. Este descubrimiento, ligado al del protón por parte de Rutherford y al del neutrón por parte de Chadwick, fueron los pilares de la creación de una teoría que unificase a las partículas. Es entonces cuando surge la física de partículas y posteriormente el modelo estándar, así que vamos a hablar de ello. Para entender este mundo es necesario saber que tanto los números cuánticos como la masa, la carga eléctrica, la carga de color y la helicidad definen las propiedades de las partículas. Las partículas elementales, las indivisibles, conforman la verdadera tabla periódica, la tabla del modelo estándar de física de partículas, y en él se clasifican básicamente en dos grupos, en fermiones y en bosones. Los bosones son partículas sin masa y de spin entero, por lo tanto no aplica el principio de exclusión de Pauli. Se pueden clasificar en bosones de Gauss y el bosón de Higgs. Los bosones de Gauss son los que portan cada fuerza fundamental de la naturaleza, la electromagnética, la nuclear fuerte, la nuclear débil y la gravedad. El fotón es la partícula que porta la fuerza electromagnética, por lo tanto es la que está detrás de todas las manifestaciones de la luz. Los bosones W y el Z son los portadores de la interacción débil y hacen que otra partícula pueda cambiar de sabor. Los bosones W son los responsables de la desintegración beta, mientras que los bosones Z solo portan momento lineal. Por último tenemos el gluón, la partícula que porta la interacción fuerte. Es el responsable de que los núcleos de los átomos sean estables manteniéndolos unidos. ¿Y la gravedad? Diréis, pues lo cierto es que se habla de una partícula hipotética, el gravitón, pero todavía no se ha demostrado su existencia. Por otro lado tenemos el bosón de Higgs, que no porta ninguna fuerza, sino que le da masa a todos los fermiones mediante el campo de Higgs. Pasemos a hablar de los fermiones. Los fermiones son partículas con masa y con spin semientero, por lo tanto se les aplica el principio de exclusión de Pauli. Se pueden clasificar en 3 generaciones o sabores y también en otros 3 grupos. Los quarks son partículas masivas y son uno de los principales componentes de la materia bariónica. Se encuentran en partículas compuestas llamadas hadrones. Un hadrón puede ser del tipo barión o del tipo mesón, dependiendo de si está formado por 3 o por 2 quarks. Los bariones más comunes son el protón, formado por 2 quark up y un quark down, unidos por la interacción fuerte de los gluones, y los neutrones, formados por 2 quark down y un quark up. Por otro lado, tenemos a los leptones, el electrón y sus equivalentes pesados, el muón y el tau. Básicamente, se trata de fermiones con carga eléctrica negativa entera. Es gracias al electrón que existe la física cuántica y la química. Por otro lado, existe un grupo de partículas que no interaccionan con nada y que se desconoce el motivo de su masa. Por ello, fueron candidatos a materia oscura. Estoy hablando de los neutrinos. Los neutrinos presentan 3 sabores, uno por cada leptón, y pueden transformarse en uno u otro sabor gracias a las oscilaciones de neutrinos. Estas son las partículas elementales por defecto, pero en el siglo XX Paul Dirac demostró gracias a su ecuación que existía una variedad de estas partículas que se diferenciaban en que tenían carga opuesta. Esto abrió puerta a la antimateria. Efectivamente, había partículas como el positrón opuesto al electrón, antiquarks que se transformarían en antiprotones y en antineutrones, y antineutrinos, que explicarían la desintegración beta. De esta manera existirían antiátomos, hechos de positrones, antiprotones y antineutrones. Científicos como Schwinger, Fermi o Yukawa hacían avanzar este área, pero era necesario avanzar más en este campo. Por eso se crearon las teorías cuánticas de campos. Con el desarrollo de las teorías cuánticas de campos, Feynman creó un diagrama que nos explicaría la trayectoria de las partículas durante una colisión. Que haría que calcular secciones eficaces de dispersión se redujera a calcular la expansión perturbativa. También se descubrieron partículas virtuales, partículas que se desintegran tan rápido que es imposible calcular sus propiedades debido a la incertidumbre de Heisenberg. Como por ejemplo un par partícula-antipartícula que explica la radiación de Hawking. Por último, vamos a mencionar el fermión de Majorana, una partícula que es su propia antipartícula. No se ha conseguido encontrar esto como partícula elemental, pero se ha conseguido adaptar un grupo de electrones para conseguir esto, hecho al que erróneamente se le llamó partícula ángel. En definitiva, la física de partículas nos hace ver las manifestaciones más pequeñas de la materia y nos adentra en un mundo en el que lo más bello de la física converge.